Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo realizar una nota de enfermería. La nota de enfermería es aquel documento importante para nosotros para poder respaldar todas nuestras actividades y también respaldarnos de forma legal ante cualquier suceso que podría pasar. Sin embargo, también es una recopilación de todo lo que hicimos durante el turno por cada paciente, ¿ok? Y cada nota de enfermería en cada unidad de cada paciente se va a realizar de diferente forma. En este caso vamos a hacer una nota simplemente de un paciente que se encuentra en hospitalización, ¿vale? Entonces vamos a irnos imaginando este paciente conforme lo que te voy a presentar. Esta nota que te estoy presentando es una nota que está regida y basada en el expediente clínico electrónico, la norma 024 SSA3, y justamente todo esto para poder recopilar la información del paciente y también recopilar todas las actividades que se fueron realizando. Primeramente, la nota la vamos a empezar de esta forma. De acuerdo a la norma oficial mexicana 024 SSA3 del expediente clínico electrónico y a base de la acción esencial número 1, identificación correcta del paciente, se va a identificar vamos a identificar a nuestro paciente que nosotros vamos a describir, ¿ok? Recuerda que las notas de enfermería se pueden realizar de forma diferente como tú lo gustes hacer. Hay muchas formas de realizarla: por el método Swapie, que ya te lo expliqué, también por el método EVE, también realizando como un proceso enfermero con todos los diagnósticos de enfermería y todo ello. Y pues, bueno, va a ser diferente a como tú la hagas. Una persona que te diga, es así una nota de enfermería, sí la tienes que hacer porque yo digo, la verdad es que está mal. Cada enfermera y cada enfermero va a tener su nota de enfermería, pero tiene que tener los mismos requisitos que todas. Entonces vamos a identificar a un paciente, vamos a identificar a Barrera, Jiménez, Marco Antonio, ¿no? Vamos a identificarlo así. Bueno, este paciente nació el 25 de abril del 2002. Este paciente va a tener, ahorita tiene 22 años, ¿ok? No estoy hablando de mí, obviamente. El número de registro clínico va a depender del hospital donde te encuentres, pero es aquel registro que vamos a identificar a los pacientes. En este caso vamos a ponerle así estos números X, ¿no? Como un número de registro X. Sexo, hombre, ¿ok? La cama en donde se va a encontrar. Por ejemplo, si estamos en medicina interna, vamos a colocarle cubículo 25 de medicina interna. Por ejemplo, alergias, en caso de que le preguntemos al paciente si tiene alguna alergia o no, o su Cardex nos lo mencione, vamos a colocar. En este caso, pues ninguna, ¿ok? Supongamos. Comorbilidades, igual un paciente de 22 años no tiene ninguna comorbilidad. No es ninguna. Aislamientos, en el caso de que el paciente o tu paciente esté aislado por gota, por contacto o por alguna patología, pues por ejemplo vamos a colocarle por contacto, ¿no? Aislamientos por contacto. Entonces, así ya tendremos como tal identificado a nuestro paciente. El hábito exterior, vamos a describir cómo te dice el exterior o el entorno de tu paciente. Es un paciente masculino con edad aparente a la cronológica, cursando en este caso su tercera década de vida. ¿Ok? Porque recuerda que se encuentra este paciente a los 22 años, entonces del 0 al 10 como tal es su primera década, del 11 al 20 es su segunda década y del 21 al 30 es su tercera década. Entonces este paciente tiene 22 años. Tercer década de vida, y aquí vas a colocar en qué posición se encuentra nuestro paciente, en decúbito lateral izquierdo. Aquí podemos colocar decúbito lateral izquierdo, decúbito supino, decúbito dorsal, el biotipo, cómo es tu paciente, ectomórfico, mesomórfico, endomórfico, cómo es tu paciente de acuerdo a su complexión. En este caso, pues vamos a poner que es un paciente mesomórfico. ¿Ok? Marcha no valorable. ¿Por qué no podríamos evaluar la marcha? Bueno, porque el paciente se encuentra en cama, porque le esté impidiendo como tal levantarse de esta cama, tenga algún problema en la movilidad con los pies, etcétera. Entonces este paciente se encuentra en cama, marcha no valorable. Vamos a tener movilidad limitada, libremente escogida, vamos a tener una movilidad adecuada, inadecuada. Entonces ya va a ser dependiendo cómo tú veas el paciente. Si ves que tu paciente puede moverse sin ningún problema, bueno, vas a ponerle movilidad ilimitada, ¿no? Que el paciente puede voltearse como tal.
Aunque podría ser esto un poquito contraproducente, porque tu paciente decimos que no podemos evaluar su marcha. Como no podemos valorar la marcha de este paciente, entonces pues no tendría una movilidad ilimitada, sino se pararía a caminar. Entonces vamos a colocarle movilidad limitada, o sea, no está inmóvil, pero sí está limitado, por ejemplo, en la cama o, o de acuerdo a los barandales de la cama. Se encuentra en cubículo 25 de medicina interna, donde se encuentra con buena iluminación de arreglo de la unidad, se encuentra con barandales en alto y freno total de cama. También nosotros podemos colocarla aquí, que es lo que más le rodea a tu paciente. Por ejemplo, con tu paciente llega a tener un drenaje, una bolsa de colostomía con bolsa recolectora de uresis por debajo del 80% de su capacidad según, y tienes que tú citar normas según la norma mexicana 052, etcétera, ¿no? Nosotros aquí en el hábitos exterior estamos describiendo el entorno de nuestro paciente. Aquí también podemos nosotros colocar si está aislado o no. En el caso de que tu paciente estuviera aislado, bueno, en cubículo, por ejemplo, 25, con aislamiento con gotas, con protector, a lo que refiere a tu aislamiento. Por ejemplo, como nosotros tenemos un aislamiento por contacto en este paciente, en cubículo 25 de medicina interna, en aislamiento por contacto con las medidas pertinentes a protección personal y del paciente. Por ejemplo, en este caso por contacto es bata y guantes mínimo, bueno, que le sigue el cubrebocas, los lentes, pero mínimo con bata y guantes, ¿no? Entonces, así sería nuestro hábitus exterior. Paciente masculino con edad aparente a la cronológica, cursando su tercera década de vida, en posición de cúbito supino, biotipo mesomórfico, marcha no valorable, movilidad limitada, en cubículo 25 de medicina interna, en aislamiento por contacto con las medidas pertinentes a protección personal y del paciente, donde se cuenta con buena iluminación y arreglo de la unidad. Se encuentra con barandales en alto y freno total de la cama, con bolsa recolectora de uresis por debajo del 80%, que me faltó uno, por debajo del 80% de su capacidad, según la norma 052 mexicana y lo que quieras, ¿no? Ya nosotros evaluamos el hábitus exterior. Ahora sí, viene la valoración de enfermería. La valoración de enfermería es justamente aquella donde vamos ya a meternos como tal con el paciente. Podemos valorarlo mediante patrones funcionales, mediante necesidades, o podemos valorarlo de forma cefalopodal, que es en este caso como lo estoy realizando. ¿Por qué no estoy como tal valorando de acuerdo a los patrones funcionales? Bueno, porque no me estoy basando en un proceso enfermero. ¿Lo podría realizar? Sí. ¿Lo puedes realizar? Sí. Estás en todo tu derecho. Sin embargo, a mí me gusta mucho describir a mi paciente de forma física para poder determinar ahora sí los patrones funcionales, y ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, vamos a describirlo primeramente de la cabeza. Se evalúa paciente en estado de sedación, por ejemplo. Aquí cuando vamos a evaluar el estado de sedación o el estado de conciencia, podemos valorarlo de acuerdo a muchas escalas. Aquí yo estoy ocupando la escala RAS y Ramsey, ¿no? Pero si tu paciente se encuentra como tal despierto, en estado de conciencia, vamos a componerle así conciencia, valorando con Glasgow, no sé, por ejemplo, 15 puntos de 15, ¿no? En donde vamos a estar describiendo cuántos puntos son verbal, cuántos puntos es motor y ocular, ¿no? Que son los 3 puntos que están evaluando como tal en Glasgow. Entonces, aquí puedes tú valorar el estado de conciencia de acuerdo a que tu paciente, a qué paciente tengas. Si tienes un paciente que está ventilado pero no tiene sedación, puedes ocupar la escala Glasgow modificada Cook-Palma, ¿ok? Podemos nosotros también revisar todo eso. Se evalúa paciente en estado de conciencia por valoración Glasgow. Y ahora sí, 15 puntos de 15. Vamos a ver cómo es la coloración de esa piel. Coloración, palidez en tegumentos. Pupilas isocóricas, cómo van a ser esas pupilas, ¿no? Por ejemplo,
ojo derecho 2, ojo izquierdo 2, en este caso son centrales reactivas. Las narinas son simétricas con fosas nasales permeables con sonda nasogástrica, por ejemplo. Si tu paciente tiene una sonda nasogástrica y estamos describiendo las fosas nasales, pues prácticamente nosotros tenemos que describir esta sonda nasogástrica. ¿Cómo? Pues sonda nasogástrica número 16 French, por ejemplo. Aquí podemos ya describir cómo dejamos esta sonda. Esta sonda está permeable, sin residuo, o por ejemplo, si tenemos mucho residuo y este paciente tiene mucho residuo gástrico, podemos colocarle permeable a derivación, es decir, que esta sonda está conectada a una bolsa recolectora, a derivación a bolsa recolectora de residuo por debajo del 80% de su capacidad total, porque hay muchos pacientes que llegan a tener justamente esta bolsa recolectora de residuo. Entonces así quedaría, por ejemplo, se evalúa paciente en estado de conciencia por valoración Glasgow, 15 puntos de 15, coloración palidez en tegumentos, pupilas isocóricas, 2 milímetros ojo derecho, 2 ojo izquierdo, centrales reactivas, narinas simétricas, con fosas nasales permeables, con sonda nasogástrica 16 French, permeable a derivación a bolsa recolectora de residuo por debajo del 80% de su capacidad total. En caso de que tu paciente también, otra cosa, se encuentre entubado, pues nosotros, ¿dónde vamos a intubar a una persona? Pues por la boca. Entonces vamos a colocarle mucosa oral. Aquí es muy importante que tengas como en cuenta cómo se encuentra tu paciente. Si tenemos un paciente que está intubado, obviamente va a haber resequedad en mucosas, las mucosas orales van a estar un poquito más expuestas al medio ambiente por la fijación, que porque tenemos como tal el tubo endotraqueal. Entonces nosotros requerimos como tal hacerle cuidados a esos tipos de pacientes. En este caso, si yo le realicé los buenos cuidados, yo le puedo colocar mucosa oral hidratada con tubo endotraqueal, no sé, número 8.0 con fijación, por ejemplo, en 23, ¿no? Como nosotros vamos a fijar este tubo, también vamos a describir, permanece con fijadores de tubo endotraqueal con respectivo cambio. Listo. Entonces aquí nosotros ya estamos como tal escribiendo el tubo endotraqueal. Ahora vamos a ir bajando al cuello. El cuello puede ser cilíndrico, sin ingurgitación yugular, pulsos carotídeos papables, con catéter venoso central. En este caso a lo mejor este paciente va a tener un catéter venoso central en yugular derecho, adecuada alineación con cabeza con relación a cuerpo. Aquí es muy importante, al menos yo lo que hago es colocar el catéter venoso central 7 French con fecha de instalación. Por ejemplo, este video se va a subir el 17 de febrero con fecha de instalación, supongamos que fue 10 de febrero. Con fecha de instalación 10 de febrero del 25, ahorita te voy a decir por qué. Para poder colocar que hoy hicimos una curación con clorhexidina. Entonces vamos a colocarle fecha de curación 17 de febrero del 25 en yugular derecho, trilumen con lúmenes permeables, y yo aquí siempre coloco las soluciones que estoy dejando en cada lumen. Por ejemplo, permeables, punto y coma, lumen proximal, nutrición parenteral, por ejemplo, y le voy a colocar la fecha de la nutrición parenteral, fecha de colocación, por ejemplo, hoy 17/02 del 25, ¿no? Lumen distal, por ejemplo, pasando a minas, y entre paréntesis, ver sección de infusiones. Y listo. Adecuada alineación de cabeza, relación del cuerpo.
¿Por qué me interesa? Bueno, porque yo coloco mucho los lúmenes y el catéter venoso central. ¿Por qué? Porque así yo estoy entregando y dejando a mi paciente con esta valoración de acuerdo a lo que yo lo estuve manejando durante el turno. Para que en el siguiente turno, por ejemplo, si hay algún accidente con el catéter venoso central o que algún lumen se tape, pues al menos yo pueda justificar con mi nota cómo dejo a este paciente y qué medicamentos estoy dejando y que obviamente están permeables. Entonces, vamos a volverlo a leer. Es importante que tú también vuelvas a leer todo lo que vas escribiendo para que tenga relación. Te repito, todo esto es descripción de un paciente y este paciente no lo estamos imaginando. Cuello cilíndrico, sin ingurgitación yugular, pulsos carotídeos palpables, con catéter venoso central 7 French, con fecha de instalación 10 del 02 del 25, fecha de curación 17/02/25 en yugular derecho. Aquí vamos a cambiarle esto. En yugular la ubicación vamos a colocarla aquí. En catéter venoso 7 French, en yugular derecho. Por ejemplo, es muy importante que tú veas esto para que lo puedas ir acomodando. En yugular derecho con fecha de instalación del 10 de febrero de 25, la fecha de curación, con lúmenes permeables, lumen proximal NPT, fecha de colocación 17/02/25, lumen distal pasando a minas, ver sección de infusiones, ahorita vamos a pasar a la sección de infusiones, adecuada alineación de la cabeza en relación al cuerpo. Aquí todo lo que tenga tu paciente en el cuello nosotros lo podemos colocar, ¿ok? En caso de que el catéter venoso central se encuentre en la vena subclavia, que ya pertenece a la caja torácica, bueno, pues esta información lo vamos a pasar en el tórax. El tórax es simétrico, presenta movimientos de amplexación y amplexación. Se auscultan ruidos de inspiración y expiración, transmisión bucal y vibraciones normales, con presencia de monitoreo hemodinámico no invasivo a 5 derivaciones, presentado trazo en ritmo sinusal, siempre y cuando tu paciente tenga monitorización hemodinámica, en este caso los electrodos. Si nosotros escuchamos que nuestro paciente tiene ruidos pulmonares que no son normales, pues nosotros le podemos colocar, se auscultan ruidos de inspiración y expiración, se auscultan crepitantes, por ejemplo, crepitantes en donde, pues, supongamos, pulmón derecho, zona basal, supongamos. Aquí es muy importante que tú coloques por qué esto. Supongamos que a tu paciente lo vas a aspirar. Entonces también algo que yo hago mucho. Si yo voy a aspirar a un paciente, tengo que verificar y tengo que justificar por qué lo estoy aspirando. No tengo que aspirar a mi paciente así porque sí, ¿ok? Eso ya no se debe de hacer. Yo cada vez que voy a auscultar a un paciente, lo ausculto desde la tráquea hasta los pulmones, desde la zona apical hasta la zona basal. Entonces, si yo escucho crepitantes, roncos, si yo escucho estertores o algo por el estilo, tengo la justificación de poderlo aspirar. Entonces, desde mi nota clínica, yo ya estoy diciendo y estoy auscultando crepitantes de pulmón derecho, zona basal, con transmisión bucal y vibraciones normales. Es decir, que este paciente tiene secreciones. Entonces, a partir de esto, yo abajo en mis intervenciones, yo ya puedo justificar el por qué yo lo aspiré. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a ese caso. Con presencia de monitoreo hemodinámico no invasivo a 5 derivaciones, si presenta monitoreo hemodinámico. Ahora, miembros torácicos íntegros, movilidad no valorable, se mantiene con hipotonía muscular, llenado capilar de 2 segundos sin aparente compromiso vascular. En este caso, mi paciente no tiene hipotonía porque no está sedado. Entonces vamos a colocar con tono muscular. Aquí podemos evaluar Daniels. Daniels es una escala para poder saber como tal la fuerza y el tono muscular. Entonces vamos a colocarlo Daniels de 5 puntos, por ejemplo. Llenado capilar de 2 segundos sin aparente compromiso vascular. Pero supongamos que este paciente tiene un catéter venoso periférico número 18 por una transfusión sanguínea. Entonces vamos a colocarle con presencia de dispositivo venoso periférico número 18 en miembro torácico derecho. Si yo puedo nombrar incluso la vena, la nombro. En este caso es una vena cefálica.
con presencia de dispositivo venoso periférico 18 en miembro torácico derecho, vena cefálica, permeable, con fecha de instalación. Supongamos que a este paciente le instalamos hoy una transfusión sanguínea, con fecha de instalación nuevamente 17 del 02 del 25, con fecha de instalación. Obviamente no le vamos a colocar la fecha de curación. Número de intentos al canular 1. Quiere decir que yo nada más puncioné una sola vez y ya no tuve ningún problema con mi paciente, ¿ok? Y si yo tuve que colocar dos punciones, le tengo que colocar 2. Porque si yo digo que yo lo canalicé al primer intento, pero la enfermera del siguiente turno revisa y el paciente está multipuncionado, ya me puedo yo meter en un problema, ¿ok? Entonces igual, número de intentos al canular 1. Vamos a ver abdomen blando depresible con presencia de peristalsis disminuida, por ejemplo. Pero si mi paciente tiene, por ejemplo, una gastrostomía con presencia de catéter para gastrostomía número 16 con fecha de instalación. Tengo que poner las fechas de instalación de ley, ¿ok? Por ejemplo, 14 de febrero del 25, permeable y limpia, porque esta gastrostomía la tengo que limpiar después de estar dando como tal la dieta o algo por el estilo, ¿ok? Ejemplo, genitales de acuerdo a edad y sexo. Presenta, por ejemplo, sonda vesical 16 French, globo de 10, se mantiene con sistema de bolsa recolectora de orina, drenado no mayor al 80%, se mantiene por debajo del nivel de cama, siguiendo la norma oficial mexicana 0.52, ¿ok? Pero también podemos tener una sonda por irrigación, entonces sonda vesical con irrigación vesical, número 16, globo de 10, por ejemplo, ¿no? Le podemos nosotros colocar aquí lo que nosotros querramos. Supongamos, aquí esta nota, yo le coloqué que presenta amputación traumática en miembro pélvico. Yo antes de decir esta descripción, le coloco miembros pélvicos. Por ejemplo, íntegros, marcha no valorable, por ejemplo, le puedo colocar. Pero también es muy importante que nosotros identificamos si el paciente tiene edema o no tiene edema, tiene alguna quemadura, tiene pie diabético. Entonces eso lo vamos a colocar de acuerdo en donde nosotros veamos el edema. La última glicemia capilar, bueno, aquí le vas a colocar, supongamos que este paciente tuvo 102 miligramos por decilitro a las 18 horas. Las actividades, bueno, las actividades que nosotros vamos a realizar, aquí te las generalicé, pero es importante todas las actividades y aquí que las describamos todo lo que hicimos, ¿ok? En este caso, monitorización de signos vitales. A mí en lo particular, me gusta colocar los signos vitales que yo estuve midiendo. Por ejemplo, supongamos que mi turno empezó a la 1, yo empiezo a monitorizar signos vitales a partir de las 2. Entonces le coloco 2 de la tarde y le coloco TA. Le voy a colocar abajo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación del oxígeno, la temperatura, ¿no? Entonces, yo aquí a las 2 de la tarde voy a estar colocando los signos que tuvo a las 2. En este caso algo me falta aquí, no, creo que ya no me falta nada. Bueno, todos los signos vitales que puedo yo medir a este paciente, aquí los puedo colocar. Por ejemplo, la PAM. Cuánto tuvo de PAM, porque estamos en medicina interna, ¿no? Luego aquí yo puedo verificar otros signos vitales después de 2 horas, ¿no? A las 16 de la tarde. Y lo mismo, seguir empleando como tal aquí. TA, cuánto tuvo de TA, cuánto tuvo de frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Así como nosotros lo colocamos a las 2 de la tarde, también aquí nosotros lo vamos a colocar. También vamos a colocar aquí la frecuencia respiratoria. Esto es lo que yo a veces hago. ¿Por qué? Porque posiblemente en el sistema que nosotros vamos a estar haciendo nuestra nota de enfermería, por alguna u otra razón, no se pudieron registrar, que es muy raro eso, ¿no? No se pudieron registrar
los signos vitales, pues nosotros los vamos a colocar aquí como tal. La administración de medicamentos, aquí también puedo colocar qué medicamentos ministré, pero tengo mi sección. Las aspiraciones, secreciones, tengo que describir aquí cómo fueron. Secreciones hematosas por cavidad bucal, por ejemplo, algo, ¿no? Pero aquí yo lo estoy como tal generalizando. Alimentación por zona nasogástrica, etc. Las infusiones también yo le tomo mucha importancia porque aquí puedo colocar qué infusiones tiene mi paciente y recordando el catéter venoso central, pues todo lo que nosotros estamos colocando. Por ejemplo, infusiones, nutrición parenteral para 24 horas. ¿De cuánto es tu nutrición parenteral? Por ejemplo, 1087.5 mililitros para 24 horas. Entonces vamos a hacer un cálculo. El cálculo justamente de esto, vamos a hacerlo pasando a cuántos mililitros por hora. 86.7 mililitros por hora, por ejemplo. Y vamos a colocarle aquí lumen proximal, ¿no? Supongamos que en el lumen medio o en el lumen medial voy a estar colocando, por ejemplo, Hartmann 500 mililitros para, no sé, 8 horas. Pasando a 62.5 mililitros por hora, ¿no? Lumen distal. Y ¿qué teníamos en el lumen? Vamos a revisarlo. Ya si tenemos dudas, nosotros vamos con el paciente y verificamos como tal sus soluciones. Y por ejemplo aminas, aquí dije que estaba colocado con aminas, entonces vamos a colocar una infusión cloruro de sodio al 0.9% más, no sé, ¿cuánto te gustaría? 8 miligramos de norepinefrina pasando a 5 mililitros por hora, es cuando la amina está a 5. Aquí realmente tenemos que hacer un cálculo de aminas y un cálculo de gamas, ¿ok? Así, por ejemplo, tenemos nuestras infusiones, cloro de sodio al 0.9%, Hartmann y aquí lumen distal, ¿no? Así como nosotros lo tenemos. La nutrición, pues mi paciente como tal tiene nutrición parenteral, NPT, y vamos yo lo repito siempre, ¿no? Si tiene nutrición, va a ser nutrición parenteral. Ahora, se realizan cuidados específicos de enfermería en atención de paciente en estado crítico y nosotros le vamos a colocar aquí todo lo que tengamos que colocarle en cuidados, ¿ok? Abajo coloco las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Las escalas de valoración, por ejemplo, que ocupé. Voy a colocar, por ejemplo, aquí, no sé, vamos a colocar Glasgow. Glasgow, 15 puntos de 15, ¿no? Si yo ocupé escala Ramsay, por ejemplo, vamos a colocarle -5, 5 al paciente o -5, 6 al paciente, ¿no? Dependiendo de qué valoración. Si ocupamos Daniels, por ejemplo, si vamos a ocupar en un paciente pediátrico dolor Dumpty, creo que se escribe así. También si vamos a evaluar dolor en paciente normal, EVA, ¿no? Que es la escala visual análoga, un dolor de 8/10, por ejemplo. Si vamos a evaluar el dolor en paciente crítico, entubado, BPS, que ya te expliqué esa escala, BPS 12 puntos, ¿no? Por ejemplo. Cualquier escala que tú vayas a ocupar. Aquí, por ejemplo, estoy ocupando también Downtown en escala de prevención de caídas. También el de úlceras por presión, que es Norton. Puedo yo ocupar muchas escalas si yo quiero. Y las observaciones. Las observaciones son muy importantes porque aquí en este espacio nosotros vamos a colocar todo lo relevante que hiciste en el turno, ¿ok? Aquí nosotros podemos repetir todavía algunas cosas que colocamos arriba, justificando el por qué las hicimos. Tomando en cuenta, por ejemplo, las aspiraciones secreciones, nosotros lo justificamos porque auscultamos y podemos nosotros colocar la auscultación, obviamente, cuando escribimos el tórax.
Entonces, en observaciones se aspiran secreciones porque se ocultaron el estertor en el pulmón derecho, por ejemplo, y podemos describirlas. Fueron secreciones hematosas, ¿no? O púricas, algo así. Entonces, vamos a nosotros a colocar todo ello en las observaciones. Y en las observaciones también colocamos las recomendaciones, es decir, lo que le recomendamos al personal de enfermería en el siguiente turno para que replique, ¿ok? Obviamente esto se lo tengo yo que decir al personal para que yo lo pueda colocar en mi nota de enfermería, ya que en caso que un enfermero o enfermera diga, no, es que el enfermero del turno pasado no me dijo eso, pero en la nota de enfermería sí dice, entonces yo con eso me puedo sustentar de que se lo mencioné. Y si el enfermero o enfermera del turno siguiente no lo realizó, bueno, ya será cuestión de ella o de él. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Fue un video bastante largo, yo te diría que es como una clase casi completa, pero cuídate muchísimo, suscríbete, dejo videos por acá y nos vemos a la próxima.